Bueno, pues vamos a entrar ahora sí, queridos Leo y querido Cristian, a la mesa donde estaremos abordando un tema muy, muy importante, este lawfare, esta guerra judicial que hemos estado viviendo en América Latina y en México ahora en particular. Y bueno, hemos titulado que si esta es una estrategia que está siguiendo el Poder Judicial también acá en México, Norma Piña en particular, y bueno, pues la Suprema Corte y otras instituciones involucradas también en esto que estamos denominando como el lawfare. Ingrid, Fernando, muy buenos días, ¿cómo están? Hola, hola, buenos días, Violeta, buenos días a la audiencia. Hola, Fernando. Fernando, Ingrid y buenos Rebeca, días. muy buenos días, ¿qué tal? Aquí ya tardes, desde Buenos Aires, un abrazo fraterno siempre. Tardes, Fernando. Y aquí ayer, Fernando, llegamos casi a 35 grados en la Ciudad de México. Yo estaba sorprendida con esta temperatura, pero 35 grados rompiendo récords de temperatura. Fernando, ¿cómo ves? Pues nada envidiable, por cierto. Así es que bueno, pues ya, En ya el nos sur está. en el sur del continente tuvimos, ahora está empezando el otoño por acá, entonces la temperatura ha descendido bastante, tenemos entre 18, 19, incluso 20 grados en días anteriores, pero lluvia, que a veces parece muy romántica la tarde lluviosa, pero en algunos lugares es un drama, realmente un drama. Y hubo alerta meteorológica en toda la zona llamada del AMBA, o sea, la zona metropolitana de Buenos Aires y lo que se llama aquí el Gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires que es periférica, y estragos serios de la alerta meteorológica. De modo que algún día, algún día de alguna manera le pondremos interés suficiente y atención suficiente a esto que llaman el cambio climático, ¿no? Sí, Que sí, es, sí. que es necesario reflexionar a fondo, ¿no? Sí, sí, también será muy, muy importante también abordarlo en algún momento. Pues muchas gracias, Fernando, también bienvenido y bienvenida, Ingrid. Ingrid, iniciaríamos contigo con este tema que estamos abordando aquí, este lawfare, que tú nos pudieras mostrar un panorama general. Sabemos que tú eres abogada, además, ¿no? Es tu profesión, y que nos pudieras decir cuál es la importancia, de dónde emerge este concepto y por qué ahora se asocia a estos golpes blandos en América Latina, querida Ingrid. Sí, claro. No, el tema del lofer es una cuestión sumamente trascendental que hay que estarla, digamos, discutiendo permanentemente porque es una experiencia que hemos tenido en distintos países de Latinoamérica y cuyo objetivo es tumbar gobiernos progresistas, ¿no? Ese ha sido como el objetivo que he tenido quienes han utilizado esta herramienta judicial. Y consiste en lo siguiente, hay un libro muy bueno de Aranza Tirado, donde ella explora el lawfare en América Latina, en distintos países, y un poco ella va explicando cómo es el procedimiento que lleva, ¿cierto?, a esto que ha ocurrido en Brasil, muy evidentemente con Lula y Dilma, donde el presidente Lula incluso estuvo en la cárcel de manera injusta, y cómo también se ha dado en otros lugares. Cristina Kirchner también, que estuvo investigada mucho tiempo para efectos de que no se religiera, etcétera. Y es un proceso que se le llama una especie de guerra blanda, ¿no? Porque el objetivo es votar un gobierno, por lo tanto, sí se entiende como una forma bélica. Y esta guerra blanda busca, a diferencia de lo que ocurría en los años 70 con el Plan Cóndor, donde los poderes hegemónicos norteamericanos buscaron votar los gobiernos marxistas o progresistas en su momento a través de los militares derechamente y armar todas estas dictaduras que vivimos en América del Sur. Como hoy en día eso es como mal visto en un mundo de derechos humanos, supuestamente, entonces ahora el procedimiento es un poco más sutil y es un poco dentro de lo legal, ¿no? Entonces, ¿de qué manera han pensado en esta forma? Lo han articulado a partir de deslegitimar la imagen de ciertos líderes a través de acusaciones que socialmente son muy reprochables.
¿Cuáles son los temas como que socialmente más impactan? La corrupción, el narcotráfico, ¿no? El terrorismo. Esas son como las narrativas que andan dando vueltas y que son condenables. Entonces, lo que se hace es buscar algún elemento que permita articular una narrativa de que ese líder está metido en temas de corrupción, que es lo que han utilizado mayormente, ¿no? Ya sea porque recibió un departamento en el caso de Lula, ya sea por estas cosas que se le acusaban a Cristina, etcétera. Pero antes de derechamente llevarlo a juicio, porque eso ya es algo más complicado, los medios de comunicación son el enlace que empieza a socializar este tema a nivel de la sociedad para hacer como una especie de juicio previo. Todos sabemos que hoy en día a través de los medios de comunicación se pueden instalar mentiras, ¿no? Fake news, y eso de alguna manera va socavando legitimidades de ciertos líderes o de ciertos procesos. Entonces los medios de comunicación, que siempre los medios hegemónicos han estado del lado del poder, lo que hacen es empezar a instalar esa idea, ¿no? Por ejemplo, el presidente AMLO tiene vínculos con el narcotráfico, que es lo que hemos visto este año, ¿no? Hay una investigación de la DEA. Listo, es una investigación que totalmente ilegítima porque no llegó a ninguna parte, porque la DEA siempre se mete en estas cosas y también la DEA también es una cosa súper cuestionable si uno analizara su rol en Latinoamérica, pero a partir de la idea de que la DEA estaba investigando, entonces llegan los periódicos, varios, muchos, New York Times entre ellos, y empiezan a instalar la idea. El presidente AMLO está financiado por el narcotráfico, es corrupto, ya. Y así empiezan los medios, y columnas de opinión, y aquí y allá. Hasta que encuentran algún elemento para que esto lleve a un juicio, generalmente de las Supremas Cortes, que también hay que analizar, bueno, estas personas que conforman los poderes judiciales de Latinoamérica, ¿quiénes son? Son personas que son elegidas, ¿quién las pone ahí, no? Y el gran problema es que el poder judicial, que se dice independiente, porque se supone que en estas democracias liberales tendría que haber una separación de poderes, generalmente es puesto ahí de manera designada, no se vota, no es democrático, por ciertos intereses económicos. Y ahí están como una especie de poder alternativo, y desde ahí empiezan, ¿no?, a socavar y a tratar de buscar elementos para poder llevar a juicio a estos presidentes. Le resultó con Lula, a Dilma también le hicieron este juicio donde la sacaron, ¿no?, con unas razones que eran irrisorias, porque no habían razones, pero de alguna manera, como los medios ya habían socializado todo esto, entonces la sociedad aceptó esta situación. ¿Qué es lo que vemos hoy acá en México? Lo venimos advirtiendo hace mucho tiempo ya, de que hay un proceso de lawfare en camino, desde mucho antes, pero que básicamente se instala de manera muy potente cuando aparece esta señora Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, a propósito de que Yasmina Esquivel, recordemos lo que ocurrió, se generó toda una polémica por la copia de la tesis, qué sé yo, que era una persona afín a la 4T, la bajan, llega esta señora, las feministas liberales celebran porque se rompió el techo de cristal con una mujer opositora, muy bien, y aparece esta señora Norma Piña, que ha estado maniobrando desde la Suprema Corte ya hace tiempo distintas formas para poder pegarle al gobierno de López Obrador. Recordemos lo que hizo, por ejemplo, cuando anuló o intentó anular las 11 reformas que aprobó el Congreso, que se conoció en su momento como Plan B. En ese viernes, ¿verdad?, que se aprobaron todas estas cosas y que tenían, por ejemplo, como objetivo que el ejército tomara el control de aeropuertos, la extinción del INSABI, cambios a la ley de minería, ¿no?, cambios a la Secretaría de la Función Pública. Todo eso fue inmediatamente sometido a anulación por parte de Norma Piña, desde su propia, digamos, intención, o sea, no es que la sociedad lo pidiera, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, es cuando se le da la razón a Salinas Pliego respecto de el no pago de los 63.000 millones de impuestos que debe. También eso vino desde la Suprema Corte, desde Norma Piña. Y ahora lo que estamos viendo es un ataque directo a el ministro Saldívar, ex ministro Saldívar, que es una persona que es afín a Claudia Sheinbaum, es una persona que viene preparando una reforma total al Poder Judicial, que si se llega a sacar mayoría calificada, esa reforma va, entonces para ella es un peligro, y por eso inventa, porque realmente no tiene sustento esto, una acusación al ministro Saldívar
de que él habría extorsionado y habría, digamos, usado mal su poder con respecto a algunos funcionarios, a propósito de una llamada anónima. Y ustedes díganme en qué lugar del mundo una Suprema Corte investiga a un exministro a propósito de una llamada anónima. O sea, hasta el argumento es muy malo, ¿no? Y claro, empieza una investigación que va a tener por objeto que el ministro Saldívar se baje de la campaña de Claudia Sheinbaum. Lo más probable se va a tener que bajar para poder explicar esta situación y probar su inocencia. Y además afecta también la reforma al Poder Judicial que tanto urge en este país y también socava, por supuesto, en periodo de elecciones, a la campaña de Claudia Sheinbaum. Entonces, claramente es un acto político, la Suprema Corte está politizada, es un poder más de la oposición en este país y en Latinoamérica, y por eso es que se batalla para poder cambiar esta estructura de los poderes judiciales para que sean elegidos democráticamente. Así que un poco ese es el panorama como macro y micro, Violeta. Muchísimas gracias, querida Ingrid. Muy, muy útil este recuento, además de cuál era la idea, ¿no? Tumbar, o cuál es la idea que está de fondo, tumbar gobiernos progresistas. Y aquí, Fernando, pues hay una historia que también tenemos y que ustedes conocen muy bien, de cuando AMLO fue nombrado como peligro para México hace varios años, el nexo que hubo con el expresidente Hugo Chávez en varias fotografías que lo colocaban a él, ¿no? Y que de ahí se desplegó toda una campaña de que era comunista, populista, y que los rusos estaban acá, entre otras muchas cosas. Y como dice Ingrid, el papel de los medios de comunicación pues también ha sido aquí muy, muy importante. ¿Qué decir con todo este antecedente, Fernando, y lo que está por venir, que vemos que ya es un hecho inminente prácticamente que va a ganar Claudia Sheinbaum? ¿Y por qué entonces en este momento sale esta denuncia anónima frente a este hecho casi consumado, Fernando? Pues precisamente por eso, porque va a ganar. Precisamente porque la derecha está desesperada, precisamente porque se les han agotado los frentes políticos en el sentido, digamos, convencional de la expresión, porque sienten claramente que su representante, su candidata, la señora Gálvez, lo único que logra es avergonzarlos a ellos permanentemente. Las Supremas Cortes de Justicia de todo el continente son núcleos de conservadores recalcitrantes. La concepción que estos grupos tienen, concepción mafiosa de la justicia, en general tiene obedece linealmente las reglas del capitalismo y de las burguesías, porque son aparatos de fabricación de códigos y leyes que sirven fundamentalmente para proteger a las oligarquías nacionales y para sancionar a todo aquello que les constituya amenaza, entre comillas, ¿no? Eh, Hay que decir que la composición continental de las Supremas Cortes de Justicia, que son poderes de la nación, en general no pasan por la voluntad democrática de los pueblos. En general no tienen representatividad social. No, no hay, más bien todo lo contrario. Te digo el ejemplo en Argentina, el que fue presidente de la Suprema Corte, una Suprema Corte que es de 3 personas ahora, ¿no? Este, el presidente fue abogado del Grupo Clarín, ¿no? Durante muchos años. Y al decir abogado del Grupo Clarín, eh, pues para no decir esbirro de los intereses más deleznables de la oligarquía argentina, ¿no? Entonces, pero este es apenas un botón de muestra de lo que en todo el continente ha ocurrido. En Venezuela, durante el golpe de Estado contra Hugo Chávez, la Suprema Corte de Justicia se atrevió a decir que no había habido golpe de Estado. Lo decretó en su dictamen final, que ya es irrebatible, dijo lo que hubo fue ausencia de poder. Así de cínicos, ¿no? Así de desfachatadas las declaraciones hipotéticamente basadas en, en razonamientos jurídico-políticos, en razonamientos de justicia social, en fin, todo lo cual nuestros pueblos nunca han visto, ¿no? No hemos podido ver en décadas y más décadas
Supremas Cortes que realmente se subordinen al proyecto de la justicia social que las grandes, importantes luchas de nuestros pueblos han exigido todas. No hay una sola de las batallas populares en América Latina que no haya tenido en su agenda la exigencia de la justicia social. Eh, y, y estas Cortes Supremas de Justicia, así se llaman, así se hacen llamar, bajo esa emboscada de palabrerío hueco, se protegen. Y entonces lo que tenemos es un espectáculo de injusticias, de desolación, etcétera. Yo he trabajado este tema desde el enfoque justamente de la comunicación. Tengo un trabajo que publiqué que se llama El capitalismo, sus leyes y sus abogados. Y, y no hemos tenido en décadas una sola estrategia de auditoría profunda sobre el papel y el trabajo de los jueces, ni una sola. Si tú entras a casi cualquier oficina de cualquier poder judicial, llámese Ministerio Público, llámese Fiscalía, llámese como se llame en todo el continente, lo primero que vas a encontrar son alteros de expedientes que van del piso al techo sin resolver, algunos de ellos que jamás han sido siquiera abiertos para analizar ni las causas, ni las consecuencias, ni las responsabilidades, en fin, expedientes, cada uno significa una vida encerrada en alguna cárcel, sometida a las condiciones absolutamente desastrosas en términos de derechos humanos, en términos de dignidad básica de las personas, que significan las cárceles en la inmensa mayoría de los lugares en América Latina. Y eso es responsabilidad de estos jueces. Esto es responsabilidad de jueces, abogados y todas las mafias que circulan ahí, porque, porque porque lo que han construido es eso, una gran mercancía, un negocio que es el negocio de la libertad de las personas, ¿no? Ya sabemos que entrar y salir de una cárcel lo que implica es perder todo el patrimonio. Ya sabemos que muchas familias tienen que vender el coche, vender la casa, venderle el alma al diablo para poder poner a salvo a su familiar, sea quien sea, este, con más o con menos responsabilidad. Normalmente no se sabe, normalmente es cuestión de el arreglo que se hizo por acá y de un fenómeno que es muy importante contrastar. El fenómeno de la corrupción adentro del Poder Judicial en todo el continente es un fenómeno de escándalo, de verdadero escándalo político. Eh, hay juristas, desde luego, de prestigio intachable. El doctor Zaffaroni, que es un abogado destacadísimo, penalista argentino, ha publicado toneladas de trabajos en los que ha analizado esta problemática de la justicia y de la estructura del poder judicial y de su filosofía, etcétera, y lo contrasta, directamente lo contrasta con el problema de la democracia en América Latina. Y dice, y se pregunta, y nos hace que nos preguntemos todos de la mano de las preguntas del propio presidente López Obrador, que ha sido en ese sentido también vanguardia hoy por hoy en América Latina, al proponer que se democratice el Poder Judicial, que pasen a ser personajes que el pueblo los conozca, que sepan las distintas comunidades de quién se trata, que no sea nada más la fiesta de las mafias internas, porque digan, yo a este juez lo conozco y sé que se le endulza el bolsillo con tanta cantidad y es capaz de tirar resoluciones en favor de X o de Y, básicamente por acomodos, por intereses o por negocios, ¿no? Em, esta putrefacción corrupta que en general se percibe y se denuncia de los poderes judiciales en América Latina, justamente es la herramienta que ellos usan para atacar a los proyectos populares de nuestros pueblos, de nuestra patria grande. A Cristina Fernández le inventaron unos cuadernos, por ejemplo, donde según esto estaba anotado día por día cuántos estaban robando, cuántos, ¿no? Después se descubrió que los cuadernos esos que eran razón de la demanda fueron quemados y que no existían cuando se los exigió como prueba, ¿no? Fehaciente, y luego aparecieron unos que no habían sido quemados, que no sé qué, y entonces este juego perverso de que la prueba no existe, pero luego sí existe para sostener una denuncia que tiene consecuencias muy serias, porque tarde o temprano, dice el presidente López Obrador, tiznan a la gente, ¿no? Al final manchan, ensucian, al final
te generan un clima irrespirable de sospechas, de discusiones. Hay que sentarse a hacer explicaciones. Lo hemos visto con Lula, lo hemos visto con Dilma, lo hemos visto con Cristina Fernández, lo hemos visto, bueno, con muchos líderes, tener que sentarse a dar explicaciones absolutamente absurdas sobre acusaciones perversísimas que estos señores disfrazan de justicia, la justicia burguesa, ¿no? Yo sí creo que es tan indispensable que en México ahora todos entendamos la importancia de salir a votar con contundencia, que este plan B o plan C o como se llame, este, que en realidad es el plan de la dignidad, ¿no? Que tiene una oportunidad magnífica para, con una contundencia democrática y electoral sin antecedentes en México, esta vez podría ser un récord histórico de votación y de apoyo a un proyecto, se suscriba a esto que es el proyecto de fondo, que es transformar la estructura toda del poder, de los tres poderes, ¿no? Que necesitan todos, pero con urgencia, cambios estructurales. ¿Qué quiere decir eso? Tocar las columnas vertebrales de esos poderes. Las columnas vertebrales que son ciertamente teoría del Estado y cómo se entiende un Estado en función de su corpus jurídico-político, cómo se entiende la interrelación entre los poderes, los límites de los poderes y también la observación entre los poderes a propósito de auditarse mutuamente, ponerse límites conjuntos con los pueblos que eligen como testigos y como mandatarios de los cambios que tienen que hacerse. Espero no ser estar haciendo demasiado largo, pero lo que sintetizo es que ante el esperpento realmente grave que ya lleva décadas en descomposición social y política, que son los poderes judiciales, ahora México tiene una palabra importante que resuena en todo el continente de manera ejemplar y de manera muy llamativa, y es que es posible por la vía democrática, con la movilización popular convertida en votos, transformar las estructuras de esos poderes, ¿no? El poder legislativo, el poder ejecutivo, eh, hasta hoy, hasta hoy se han movido con tensiones que no han sido resueltas por la propia ley, ¿no? Y el Poder Judicial no está al margen, pues, de la realidad que se vive. Eh, es un Poder Judicial que no considera el hambre como delito, es un Poder Judicial que no ha sido capaz de intervenir en términos de la igualdad, que no defiende el salario de la clase trabajadora, que no defiende los derechos de los sindicatos y de los movimientos populares de nuestros países. Es un poder que ha vivido encerrado en su burbuja, ganando sueldos absolutamente obscenos, haciéndose millonarios, ellos y sus familiares que contratan, porque si hay nepotismo, ahí está, es clarísimo en todo el continente esto, y no hay quien los toque porque se supone que son los dueños de la justicia. Esto tiene que terminar tarde o temprano. Muchas gracias, Fernando. Ingrid, algo muy importante de lo que estaba ahorita comentando Fernando es de lo que ha sido capaz la derecha en estos otros contextos en América Latina. Y algo que nos hemos estado preguntando es hasta dónde sería capaz de llegar aquí en México frente a este escenario que estamos ya viviendo. Y bueno, y en particular ahora, ¿qué esperar de esta denuncia anónima? Más allá de bajar al exministro Saldívar, ¿tú pensarías que ya esto podría tener repercusiones ya en el, digamos, si gana Claudia Sheinbaum ya en el proceso presidencial que ella lleve a cabo? O sea, ¿sería este el objetivo o sería únicamente desde tu perspectiva golpear al ministro Saldívar y a otros actores que también ayer se tuvo aquí una entrevista muy, muy importante con Ricardo Rafael en torno al caso Wallace? ¿Cuál sería tu valoración sobre esto, Ingrid? Sí, mira, para bajar un poco al tema, estaba leyendo en el chat al gran Federico, que hizo una pregunta ahí, eh, y él pregunta en el fondo a quién le sirven estas acusaciones. Y claro, uno siempre tiene que hacer ese análisis, ¿no? Cuando ocurre algo, uno tiene que preguntarse ¿y esto a quién le beneficia? Para entender un poco de dónde viene y qué objetivo tiene. Y Federico preguntaba específicamente por el caso de Ecuador,
y Perú. Y efectivamente son casos recientes, bastante evidentes, ¿no? Donde, bueno, Pedro Castillo fue sacado por la fuerza, o sea, ya ahí diríamos que es un proceso bastante más evidente a través de como la fuerza militar, o sea, ya se parece más a las dictaduras de los 70. Pero el caso de Ecuador y lo que ocurrió con el asalto a la embajada también es un caso de lawfare. Además del asalto a la embajada propiamente tal de México, el hecho de perseguir a un opositor político del correísmo, este señor Glass, que estaba solicitando un derecho a asilo, y que Ecuador sea capaz de traspasar este derecho internacional, ¿no?, de las sedes diplomáticas, con el objetivo de ir y buscar a ese opositor, para eliminar el correísmo y sacarlo de raíz en Ecuador para que no vuelvan los proyectos progresistas a Ecuador. Porque este señor Noboa es un esbirro literalmente de Estados Unidos, y por supuesto, el caso de Perú también tiene que ver con Estados Unidos, porque tanto Perú como Ecuador tienen una excelente salida al Pacífico que les sirve mucho a Estados Unidos para efectos de posiciones militares estratégicas y poner sus bases y lo que siempre han hecho, ¿no? También hay muchos recursos naturales. Entonces, claro, son intervenciones que vienen a través de este plan imperialista, desde los Estados Unidos, muchas veces en conjunto con las oligarquías locales, que siempre ganan cuando se sacan los proyectos populares, porque los proyectos populares tienen por objeto, digamos, tratar de igualar la cancha, cosa que no les va a convenir. Entonces siempre esto conglomerado entre oligarquías locales, más estos poderes, sobre todo estadounidenses, que es como los que tienen el plan imperialista en nuestra región, generan estos lawfare. Y en el caso de México específicamente, estamos viendo que la idea, yo creo que hay detrás, Violeta, es precisamente atacar al ministro Saldívar por ser él el representante de la reforma al Poder Judicial ya cuando existe el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque el ministro Saldívar lleva ya un tiempo trabajando en todas estas reformas, las que incluye la votación de los ministros de la Suprema Corte. Entonces, para la Suprema Corte, el ministro Saldívar es un peligro, porque obviamente, apenas esté Claudia Sheinbaum en el poder, va a intentar sacarlos o cambiar la estructura de cómo está funcionando el Poder Judicial. Entonces, yo creo que lo ven como un enemigo muy concreto respecto de sus propios intereses. Entonces, si ellos logran instalar la idea de que el ministro Saldívar es una persona corrupta, que eso es lo que están intentando, es decir, socavar su imagen, finalmente van a deslegitimar cualquier tipo de proyecto de reforma al Poder Judicial, que eso es lo que quieren, ¿no? Yo no creo que quieran directamente atacar el proceso de elección presidencial, porque a través del ministro Saldívar es más difícil, pero yo veo que lo que están intentando hacer es socavar el proceso de reforma al Poder Judicial, porque si ellos deslegitiman a la persona que lo está pensando, van a deslegitimar el proceso completo, y ellos van a preservar, digamos, sus intereses, que es que no los remuevan de la Suprema Corte y que no los elijan democráticamente, porque claramente nadie elegiría a la ministra Piña en una votación popular. Es evidente. Y a ninguno de los que están ahí. Esos que están ahí solo porque no hay elecciones, digamos, libres y para todas las personas, porque esas personas nadie las elegiría para estar ahí. Entonces, yo creo que es el objetivo. Y en un momento donde Latinoamérica está dando un giro a la derecha sumamente peligroso, lo estamos observando, ¿para qué decir Milei? Pero lo vemos en otros países. Chile va a la derecha sí o sí en la próxima elección presidencial, sí o sí, eso es un hecho. Y vemos todos los países un poco volteando hacia la derecha. Nuevamente vamos a tener un proceso de nuevo de derechas latinoamericanas, ¿no? A partir de todos estos procesos de lawfare, de golpes en el caso de Perú, ¿no? De persecución en el caso de Evo Morales, etcétera, etcétera, donde solo va a quedar, yo creo, Venezuela. Veamos si Evo logra preservar Bolivia, Cuba y México. Se están salvando en este momento de la embestida de la derecha. México va a ser un faro muy importante porque todavía va a preservar un movimiento popular, un movimiento semiprogresista, o sea, que tiene ciertos matices de izquierda bien importantes, y va a ser casi el único proyecto en la región realmente de izquierda, porque también Petro va hacia abajo, poca aprobación, probablemente va a durar lo que va a durar su gobierno y ya. Entonces sí es un momento muy crítico
para México en términos de intentar que la derecha aquí no gane esta guerra judicial, porque lo van a seguir intentando una y otra vez por la desesperación y también porque, bueno, quieren la región completa, ¿no? Muchas gracias, Ingrid. Y en este sentido, Fernando, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación? Tú ya avanzabas un poco en eso. ¿Cuál es el papel en esta guerra judicial, en esto lawfare? Pues a mí el que más me interesa, como en términos de papel histórico, es el que nosotros no estamos haciendo, porque quiero decir que nos hace falta una dosis generosa de autocrítica ante muchos temas, pero este en particular nos exige a todos un trabajo minucioso y muy profundo, porque la explicación que acaba de hacer Ingrid sobre la estructura misma de un poder, su desempeño y su impacto en la realidad social, económica, política y moral también de los pueblos, debería ser ya materia de una estrategia comunicacional abierta desde México para explicarnos todos, para abrir las mesas de debate en la casa, en las escuelas, en los talleres, en las fábricas, en los sindicatos, en todos lados, para discutir que el plan C no es un plan que se le ocurrió a un señor una tarde de bonito atardecer, mirando desde algún satélite, sino que esto en realidad es la síntesis de un clamor histórico de nuestros pueblos y que a veces nos cuesta trabajo correlacionar lo que está pasando en la vida política del país con lo que venimos durante décadas exigiendo todos y todas desde ámbitos muy diversos, ¿no? Este, yo veo ahora una reivindicación, toda la gente que protesta y mienta madres cada vez que le cae un policía y le mete una mordida alevosa en una esquina por cualquier razón, o cada vez que un policía atropella a alguien y lo insulta y le falta el respeto, cada vez que esas expresiones de la vida diaria, del abuso, de la ofensa, de la grosería, del autoritarismo policial y por ende del judicial que lo apoya, eh, tiene expresiones en esa escala de la vida diaria, pero en escalas cuya proporción son mundiales. Y esta alianza por ejemplo, del Poder Judicial a nivel global, porque se comportan idénticos, porque los tipos que están sentando en la mesa de los acusados esta mañana a Donald Trump van a operar de la misma manera para lavarle las culpas a Trump y apoyarlo para que lleguen a la presidencia de Estados Unidos, porque todos se benefician del mismo negocio, del mismo circo. Entonces, la pregunta es, nosotros, mientras tanto, ¿qué estamos haciendo nosotros a este respecto? Que no tenemos, mira, en los años de gobiernos progresistas que podemos sintetizar en América Latina, pongamos ahora 18 o 20 años, no hemos sido capaces de tener una gran fábrica de contenidos para los proyectos emancipatorios con los temas centrales que nos recorren a toda la patria grande, los mismos temas. No logramos fabricar, bueno, pudimos esforzarnos en crear Telesur, pero no lo hemos acompañado como deberíamos. No hemos podido crear la red de prensa. Queríamos la prensa del sur, queríamos la radio del sur, y se creó, pero sin embargo no hemos logrado que ese archipiélago enorme de fuerzas comunicacionales trabaje con conjunto, trabaje de manera organizada. No dije uniformada, digo de manera unida, unificada. Y este concepto de la unidad es una de nuestras más pesadísimas y largas culpas, diré yo, porque hasta el viejo Marx, ¿no? En su manifiesto, la última palabra que puso, la última que le puso es unidos, compadres. Si no es unidos, no hay, no hay chance de nada. Y esa tarea eh, hizo Juan Domingo Perón en Argentina un congreso sobre filosofía, en el que el tema central era la comunidad organizada, exactamente lo que no se hizo, ¿no? La comunidad organizada. Y esta fuerza organizada en este momento está exigiéndonos frente al tema del lawfare y frente a todos los temas que nos duelen y que nos pesan históricamente, nos lleva a que la palabra comunicación significa construcción de comunidad también. Y en esa construcción de comunidad, nuestras herramientas para la comunicación simplemente nos hemos visto torpes, lentos, tardíos, impotentes, poco creativos. No se trata de igualar
la posesión de herramientas como algunos piensan que, entonces hay que ser dueños de Televisa para poder hacer un proyecto revolucionario en comunicación. Cuando tenemos otras herencias cruciales, este continente ha logrado por la vía de la canción popular transformaciones de conciencia que casi no logró ningún otro medio. Este continente logró por la vía de la pintura, de la plástica, de la poesía, de la literatura, del cine. Hay un movimiento de cineastas que ha sido crucial en la comunicación. Y sin embargo, todavía no somos capaces de aprovechar esa herencia extraordinaria para haber generado una nueva corriente comunicacional emancipadora. Yo, de veras, creo que no se necesita ser pitonizo para saber que las próximas semanas va a recrudecer la ofensiva de la derecha de manera descomunal. No se necesita un horóscopo muy ingenioso para escribir este futuro inmediato, pero sí necesitamos una interrogación profunda a nosotros mismos sobre qué corno estamos haciendo ante esta realidad en materia de comunicación. Y una cuestión central es que a veces, por ejemplo, nuestras conductas ante las redes sociales, ¿no? A veces somos unos consumistas placenteros que nos encanta ver que nos llegó esta información de Irán y esta otra información de Palestina y esta otra, y vemos así como quien se sienta a ver el menú de las catástrofes mundiales, de las grandes crisis civilizatorias, y nos quedamos azorados, espantados, dolidos, a veces incluso escandalizados. Pero de lo que se trata es de tomar esas noticias y replicarlas, y se trata de solidarizar con aquellos que están difundiendo cosas valiosas para todos nosotros e impulsarlas. Es decir, no irnos a dormir todos los días sin haber sido conscientes de que estamos replicando el discurso que construye conciencia con información verosímil, puntual, cruda, dura, que produce revolución de conciencia, pues, para decirlo con las palabras que lamentablemente están como de moda, pero que son exigencia política crucial. No veo la manera de que nosotros de verdad podamos sacudir con fuerza el árbol de la política si no hacemos un ejercicio de comunicación realmente más coordinado, más activo, más dinámico, más crítico, a la mañana y a la tarde y a la noche, porque resulta que el ánimo también crítico tiene lo que llaman algunos círculos circadianos, ¿no? No estás con la misma disposición a las 6 de la mañana que a las 6 de la tarde para razonar cosas que tienen que ver con la vida tuya, la vida de tu familia, la vida del conjunto. Eh, y esto es una conciencia que hay que crear. Los episodios concretos, como este episodio que tenemos ante nosotros de Venezuela y de México, con desafíos electorales como los que hay ahora, mira, acá están desplegándose todos los armamentos jurídicos judiciales del lawfare para tratar de desarticular un proyecto crucial en la estructura jurídico-política de México. En Venezuela están paseando los barcos, ¿no? La flota norteamericana que ya hizo acuerdos con Milei para poner bases militares allá en Ushuaia, ¿no? Y quieren hacer todos los convenios más perversos. Ayer el ministro de Defensa argentino se fue a comprar unos aviones usados a Noruega, ¿no? Y ahí para eso sí hay dinero, para, para atender el problema de la epidemia brutal que tenemos de dengue en Argentina ahora. Más de 300,000 personas en los hospitales a estas horas en Argentina por el dengue. No hay disponibilidad, las vacunas cuestan carísimas, no hay un proyecto político serio de nación que haya intervenido en las semanas recientes. Para eso no hay dinero. Para comprarse aviones usados en Noruega, para eso sí. Entonces, estas aberraciones pasan desapercibidas. ¿Quién sabe de esto? ¿Quién se enteró? Y hay compañeras y compañeros que están poniendo su granito de arena. Lo que no tenemos es organización unitaria. eh, Reina una especie de golatría también en nuestro lado, en el que uno cree que tiene el medio y quiero que me promuevan mi medio y mi página y mi televisora y mi canal y mi radio, etcétera, pero no son capaces de poner ahí, apoyen también a de todos estos compañeros que están haciendo lo suyo. Allá en Chile, por ejemplo, ¿verdad? Ese Chile que, que ahora bien tiene una perspectiva tan compleja, ¿no? La derecha está amenazando brutalmente, ¿no? En Chile, ahora mismo.
y ya tienen contratados fuerzas de cuadros de tipos verdaderamente amenazantes. Acaba de decir Nicolás Maduro hace unas horas, esos que contrató Piñeira y que los tienen ahí metidos, que son peores que los panchitos y peores que las maras, que los tienen ya ahí clavados para generar desórdenes terribles en Chile, necesitamos denunciarlos todos. Necesitamos un ejercicio de la comunicación que ponga ahí en claro que vamos a defendernos con todas las armas posibles y la principal es el arma comunicacional y el arma de la conciencia. Eh, no estamos haciendo ese trabajo y yo de verdad creo que, lo he dicho varias veces, creo que esta es nuestra más dura debilidad política, la de la comunicación, y no la tenemos como agenda central en casi ningún. Te concluyo esto, perdóname el abuso del tiempo, pero he leído con detalle, he escudriñado los programas políticos de casi todos los partidos de América Latina. He escudriñado los manifiestos, los idearios de los movimientos sociales, desde los sin tierra hasta el zapatismo, pasando por todos los que te puedas imaginar. Virtualmente en ninguno aparece el concepto comunicación como un frente de batalla que tiene que enfrentarse con un programa de acción política. Esta es una guerra comunicacional la que estamos viviendo y no se ve que haya una conciencia organizativa dispuesta a pararse en ese frente con un programa sacado de las raíces de nuestros pueblos. Y ya existe ese programa. Está en todas las voces de quienes están en pie de lucha hoy en América Latina. Gracias, Fernando. Pues, híjole, todo lo que nos comentas vivimos una guerra comunicacional, definitivamente, y poco estamos haciendo al respecto. Me parece muy importante cómo lo vinculas con esta de la construcción de comunidad y que de ahí viene esta palabra de comunicación. Y bueno, yo me preguntaba también si el plan C, digo, podría ser un paso, ¿no? Un paso, hemos hecho aquí algunos señalamientos en torno a algunos de los candidatos, por ejemplo, candidatas, por ejemplo, en esta usurpación indígena que están haciendo y que eso pues realmente nos costaría trabajo y ahorita quiero pedir su opinión a Ingrid si realmente eso, aunque sería en algunos casos un avance, en otros me parece que sea un retroceso, si eso tendería a esta construcción de comunidad que está diciendo Fernando. Pero yo no te quería preguntar, Ingrid, eso, te quería preguntar de esto que tú señalabas al principio, de cómo ha sido abordado lo de Ecuador también como un lawfare internacional. Lo platicábamos hace ya más de 8 días aquí a partir de esta comunicación y de estas entrevistas que estuvo dando Silvina Romano, ella ubicando este tema como un caso de lawfare justo internacional. Y vemos una respuesta que da el día de ayer el presidente Noboa, ¿no? Y él dice, pues realmente no me arrepiento de lo que hice, ¿no? Lo que yo hice estuvo bien, realmente México estaba defendiendo a un delincuente y bueno, nos parece realmente fuertísimo cómo termina diciendo, pues le invitaría a unos tacos o un ceviche al presidente de México. Eso es con lo que termina ante un contexto, insistimos, gravísimo de lawfare internacional, ante diversas violaciones también internacionales. ¿Qué decir sobre esto, Ingrid, y sobre lo otro que también estaba comentando ahorita Fernando Buenavad? Sí, bueno, son varios temas, porque por una parte está la realidad mexicana y esto del plan C, que leo que en el chat mucha gente está en desacuerdo precisamente porque hay mucho candidato impresentable, estamos de acuerdo en eso también. ¿Y qué se hace, ¿no? Con esta situación en la que estamos acá, donde el movimiento en el poder, Morena, no ha sido capaz de ofrecer candidatos en distintos lugares de México que, digamos, estén alineados ideológicamente con lo que se propone como proyecto. Ahí es donde está el problema, ¿no? En este corrimiento de Morena hacia una centro derecha incluso, en esta inclusión de personas que derechamente son, bueno, eran de partidos de la derecha y ahora están arrepentidos supuestamente, ¿no? Todo este chapulineo que se le dice acá, y cómo eso de alguna manera choca con este llamado que se hace también a votar para obtener la mayoría calificada. Es una cosa bien compleja poder
resolver, ¿no? Eso en este momento, y ahí también apelo a lo que Fernando siempre nos dice acá en la mesa, la autocrítica, o sea, el partido no está siendo capaz de entregar o de proponer cuadros que ideológicamente hagan sentido. Ahí es donde estamos como con la dificultad, ¿no? Y por supuesto que hace sospechar que estos cuadros que se están ofreciendo no necesariamente van a votar alineados con Morena, porque también una cosa es la elección y otra cosa es cómo se van a comportar después, y si ideológicamente están en otro lugar, nada te asegura que estas personas efectivamente van a votar a favor de los proyectos que tiene Morena. Entonces, sí estamos en un zapato chino, diríamos en Chile, en una cosa muy compleja, porque hay que decidir en este momento qué es lo que pesa más para el votante, ¿no? ¿Qué es lo que pesa más? ¿Qué es lo que tiene mayor importancia? No me gusta el candidato en particular, me parece que el partido no ha sido capaz de ofrecer, digamos, una congruencia ideológica versus tengo a la derecha respirándome en la nuca, como dice el meme, la tengo ahí, con una derecha que es espantosa, que es peor que los chapulines que se presentan en Morena, que es la derecha donde está Calderón, y no olvidemos el periodo calderonista en este país, porque parece que se nos olvida rápidamente, y ese es el riesgo. O sea, sopesemos las dos cosas, eso es lo que yo al menos invito siempre a la gente a hacer. Cuando estamos en periodo de elecciones, lo perfecto difícilmente se va a lograr. Muchas veces uno está en desacuerdo con los partidos y no nos aseguran tampoco con esos candidatos, pero la otra opción, la otra alternativa es la derecha, y es la derecha con todo lo que eso significa. Y yo los invito a ver lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Por eso es importante sacar el ojo de lo local y ver, ampliar un poco la visión hacia lo que ocurre en otros países. Sí, quizás Cristina Kirchner no fue la mejor presidenta en su último mandato, quizás el peronismo en Argentina no logró dar algunas respuestas, quizás el candidato del peronismo no fue de lo mejor en la última elección, pero miren lo que está ocurriendo ahora con Milei. Esa era la alternativa, esa era la alternativa. Entonces, claro, mucha gente no votó porque no nos gusta o porque estamos desilusionados del partido en el poder y voto castigo, pero la alternativa es un proyecto de destrucción absoluta de un país, destrucción absoluta. Y los invito a ver no solo el caso de Argentina, sino que el caso de Ecuador. Y ahí vamos a ir a Ecuador, Violeta, porque Ecuador a mí me parece que es un caso, pero perfecto para explicar los riesgos que tenemos de que la derecha se apropie de los países. Ecuador, en cosa de años, se destruyó en su totalidad. Un país que el correísmo, con todos sus asegúnes, porque también el correísmo tenía sus complejidades y también hay muchas cosas que se le pueden criticar, muchísimas, sobre todo lo que respecta a los movimientos sociales, al tema indigenismo, al tema mujeres, de acuerdo, pero Ecuador, una vez que pasa a manos del neoliberalismo de derechas, pierde todo lo que había ganado. Ecuador con el correísmo era uno de los países que mejor estaba, con mayor prosperidad económica, en mejores condiciones. Y hoy en día Ecuador es uno de los peores países de Latinoamérica en cuanto a lo económico, a la seguridad, etcétera, 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 con un tejido social totalmente desarticulado, neoliberalizado, con un presidente, que es un Bukele II, al servicio de Estados Unidos, un junior que ni siquiera sabe lo que hace, porque se le pasó la mano totalmente en el asunto de la embajada, y por eso ni Estados Unidos lo avaló ahí, un tipo irresponsable, que además lo que está haciendo ahora es literalmente ser un vocero de Estados Unidos, porque ese tipo ni siquiera tiene un proyecto para el país, no tiene ningún proyecto, el proyecto es igual que el de Milei. A ver, ¿cómo te entrego este país a Estados Unidos para que ustedes hagan lo que quieran, exploten los recursos naturales y nos pongan un montón de bases militares porque vengan, instálense, ¿no? Y así vemos el proceso del lawfare en Ecuador, que viene de antes, porque Correa ya se tuvo que ir corriendo del país, porque también lo querían agarrar y para la cárcel, a él y a todo el correísmo, para exterminar cualquier atisbo de proyecto de izquierda en ese país. Y a través del lawfare, exterminar incluso al opositor que está en una embajada. O sea, imagínense a lo que hemos llegado, porque esa cuestión ya es una transgresión estéticamente que se ve mal, o sea, ni siquiera es por una cuestión legal, es estético, o sea, no puedes entrar a una embajada así, digamos, por la fuerza, se ve muy mal. Y si son capaces de llegar hasta ahí, son capaces de todo. Y a la derecha la hemos visto, y cuando hablo de derecha, es la ideología
pero no es un grupo específico de personas, dos, tres personas, son las oligarquías de los países, son intereses económicos, son transnacionales, es el poder militar de Estados Unidos. Hay todo un entramado de poderes que están detrás de estos movimientos en Latinoamérica. Entonces, cuando estamos cuestionando el plan C, y yo entiendo la frustración, entiendo el enojo y entiendo las críticas a Morena, yo misma he sido muy crítica y nosotros en este programa y en este medio sí ponemos las cosas como lo que estábamos hablando recién con Pablo Ferri y en el caso de Chiapas. Hay cosas que están mal, hay cosas que hay que estar mirando y criticando. Eso es una cosa súper válida y legítima. Y cuando uno vota, uno también tiene el derecho de permanentemente supervisar a las personas por las cuales vota. De hecho, no es un derecho, es una obligación del votante, como un derecho, una obligación cívica, ¿no? De yo como votante tengo que supervisar que la persona por la cual yo voté está cumpliendo con lo que me prometió que iba a hacer, ¿no? Eso es una obligación que tenemos nosotros, de estar siempre vigilando. Si nos molesta el plan C, la alternativa al plan C es un lofer del Poder Judicial. Es una experiencia similar a la de Brasil con Dilma. Puede ocurrir eso perfectamente. No crean que porque es México eso no va a pasar, porque eso puede ocurrir. Y la alternativa es la derecha. Y si ustedes quieren a la derecha acá, que es una derecha que va a desmantelar todo lo que hay, que va a eliminar el Estado, que va a eliminar todos los programas sociales y que además le va a regalar todos nuestros recursos naturales, incluido el litio, que les interesa mucho a los gringos en este momento. Si quieren esa derecha, bueno, entonces no voten. Y de acuerdo, ¿no? Y tienen derecho a no votar. Pero yo creo que si estamos mirando el panorama en grande de Latinoamérica, la verdad es que es un momento crítico. Es un momento muy crítico. Y no porque estemos al borde de una tercera guerra mundial, que sí lo estamos, sino que además es un momento crítico para el continente. Entonces, también miremos experiencias ajenas y ahí evaluemos si sí o si no a este llamado que hace el partido de votar por las mayorías calificadas con el objetivo de eliminar la potencial, digamos, oposición dentro de el Poder Judicial, porque va a ser muy peligroso. Y ya lo hemos visto en otros lados. Y los invito, por último, a ver un documental que se llama Al filo de la democracia, creo que está en Netflix, donde habla del caso de Lula y Dilma desde adentro, para que vean cómo funciona esto y los riesgos que puede tener México en el futuro. Así que bueno, lo dejo ahí, Violeta, para... Muchísimas gracias, Ingrid. Tenemos que ir cerrando. Realmente hoy también es un día muy, muy importante. El doctor Fernando nos va a dar un anuncio y bueno, yo le pediría una última reflexión al doctor Fernando Buenavad y que nos pueda dar este anuncio que nos va a hacer ahorita a la comunidad rompevientera y a la comunidad de Momento. Sí, bien breve, haré lo imposible. Por una parte, suscribo esto que ha dicho Ingrid. Yo no sé dónde rayos existe la perfección. Yo no veo, no conozco una casa siquiera, una familia siquiera en la que no haya márgenes de disenso, márgenes de dudas, márgenes de debate. No conozco un lugar en el que el candidato sea esa cosa como perfecta, que reúne todo como para que yo a ciegas entregue mi voto y, ¿no? Eh, pero creo que por eso precisamente también incorporemos una interpelación autocrítica en el votante. ¿Quién soy como votante? ¿Cuánto me enteré de la realidad política del país? ¿Cuánto me enteré de verdad quiénes son los candidatos? ¿Cuánto me involucré realmente en conocer las tensiones internacionales, las tensiones nacionales, las tensiones locales para saber quién va a jugar el papel que necesitamos que juegue en términos, uno, de ganar las elecciones, que esa es una clave central ahora mismo en el escenario, y dos, en mi papel como vigilante del proceso electoral, porque si yo voy y pongo el voto y después me desentiendo para siempre de la cosa, en realidad me estoy comportando pues, como un consumidor cualquiera de casi cualquier mercancía, ¿no? Entonces, hay que hacer una interpelación a la formación, a la educación cívica de cada uno y decir, no, cuando yo pongo el voto por esta persona, estoy automáticamente involucrado con el seguimiento de qué pasó con mi voto. Yo puedo ir a reclamarle a esa persona, oye, yo voté por ti para esto y yo quiero que me contestes, etcétera, y que nos convirtamos en eso, en sujetos activos de nuestra educación política y de nuestra intervención política. Algunos no querrán militar en partidos políticos ni en organizaciones diversas por razones las que fueren. Habría que preguntarse por qué, ¿no? También. Pero no está mala la idea de que
de que uno se acerque a los grupos, a las organizaciones, a los colectivos y trabajar en conjunto la elaboración del voto. El voto es un documento histórico en el que se deposita y se descarga la responsabilidad de una generación. No es un entretenimiento de un domingo en el que voy a ver cuánta gente acudió. Merece una reflexión más profunda. Bueno, perdón por la autorreferencia, acabo de publicar un texto que se llama así, Semiótica de los votos, para tratar de reflexionar el contenido histórico, humanístico que hay en cada uno de los votos. Y hay que hacerse responsable de eso. Bueno, y la comunicación es, yo hoy, por lo menos el día de hoy, agradezco de todo corazón la convocatoria, la confianza, el espacio que he tenido con Rompaviento TV. Razones de trabajo me impiden estos días y a estas horas continuar, así que me voy a hacer omiso de estos días. Habrá otro horario y otro momento en el que sí podamos reunirnos. Mil gracias, Ingrid, por todos los conceptos compartidos. Violeta también, mil gracias. Pronto avisaremos en qué momento de otro día de la semana, con otro horario y con otro tiempo, podré participar y prometo que seré más breve en mis intervenciones, pues ya vi que hay quejas, porque me excedo con la palabra. Así que, bueno, mil gracias, será pues hasta pronto en otro horario de Rompeviento, ¿no? Al contrario, Fernando Buenabad, las y los rompevienteros estamos muy, muy agradecidos de que estés aquí en este noticiario Momentum también y las y los compañeros de pie de página. Y pues estamos esperando, te estaremos esperando. Ya hay otro horario que hemos platicado, estaremos avisando próximamente. Y también hay otras compañeras muy, muy que se estarán incorporando a esta mesa de este día martes. Así es que ya les estaremos avisando. Una de ellas ya está confirmada y la otra también, pero le faltaba nada más comentar algunas cuestiones. Así es que ya les estaremos aquí dando esa información también que es extraordinaria. Pues les agradecemos muchísimo, muchísimo esta participación. Ingrid, si quieres despedirte con algo en particular y bueno, hacer algún comentario de la salida de nuestro querido de Fernando Buenabad de esta mesa. Sí, no, qué lástima, Fernando, lo siento, pero claro, este es un horario que se nos complica a muchas personas hemos visto en esta mesa que sí ha habido ese tema. Qué bueno que haya otro espacio, me alegro mucho, ha sido un agrado compartir mesa contigo. Creo que además tenemos una alineación ideológica súper interesante, que siempre estamos como en el mismo lugar, entonces nada, te agradezco, ha sido para mí una experiencia súper buena. Qué bueno que te tengamos en Rompeviento y que no te vayas, por favor, de Rompeviento y que te tengamos en otro espacio, el que sea, porque ahí vamos a seguir viéndote y escuchando estas, como estas ideas y reflexiones tan profundas que siempre nos planteas, ¿no? Y que son súper necesarias en los medios donde la información pasa por encima y hay mucha y es poquita y de poca densidad. Yo siento que análisis como los que haces tú, que son densos, que son profundos, que van como a la esencia de las cosas y a la filosofía de las cosas, bueno, siguiendo tu vertiente, ¿no? Son sumamente necesarios porque en el fondo nos hacen reflexionar, que yo creo que es el llamado que siempre hacemos a la gente, a la audiencia, que hay que pensar, reflexionar, cuestionar, informarse para poder evaluar, ¿no? Y siento claro, tus opiniones siempre nos llevan a estar haciendo ese ejercicio de reflexión, así que te agradezco muchísimo, ha sido un honor. Espero que nos encontremos en algún espacio en el futuro y bueno, más nada, nos estaremos viendo. Muchas gracias, Ingrid. Pues sí, realmente yo comparto lo que dice Ingrid, del doctor Fernando Buenabad. Él habla desde la militancia, desde su praxis, desde este análisis marxista que lo celebramos muchísimo y lo agradecemos. Y no se va de Rompeviento TV, va a seguir aquí y va a seguir también colaborando en otro día en Momentum. Así es que ya les estaremos avisando qué día. Y bueno, pues también nos hará algunas reflexiones pues de lo que ha vivido. Ya él hace 8 días dijo, sí, sí, está pendiente lo que ha vivido también en Argentina en este contexto de este arribo de Milei
ya como presidente, pues que ha sido toda una pesadilla, pero bueno, ya nos estará compartiendo él también, pues por qué este cambio, de horario que tiene que ver con esta llegada también de Javier Milei a la presidencia. Pues les mandamos un fuerte abrazo a los dos, un gran agradecimiento, Fernando, un gran agradecimiento, Ingrid, y pues ya estaremos con nuevas integrantes la próxima semana. Fuerte abrazo, Fernando, hasta allá desde este caluroso Ciudad de México, porque en otras latitudes de aquí también de la República hay frío, pero un fuerte abrazo muy caluroso y con mucho agradecimiento. Fernando, hasta allá. No se van a librar de mí tan fácilmente, así que yo haré lo posible por pronto ya coordinar y activarnos. Efectivamente, es un problema de político, de trabajo, de muchas razones. Ya les contaré después. Desde Buenos Aires compleja, de esta Argentina tan compleja hoy por hoy, y desde la realidad de la militancia que tenemos en el pensamiento, en la filosofía y en la línea siempre recordado, querido Adolfo Sánchez Vázquez, que fue mi profesor y me convertí un poco en custodio, que nadie me lo pidió, de alguna de sus tesis. Así que bueno, un abrazo grande, ¿eh? Gracias, Fernando. Pues nos encontramos la próxima semana y contigo nos encontramos próximamente, Fernando. Hasta siempre. Muchas gracias. Hasta siempre. Pues acabamos de tener esta interesantísima mesa con esta reflexión de lawfare, que también ya hace unas semanas les comentábamos este evento que se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Formación Política, que ya les estaremos compartiendo nuevamente estos links donde estuvo Aranza Sánchez Tirado y también donde estuvo esta otra compañera argentina que ha hecho un análisis, me parece, Silvina Romano, extraordinaria, también en torno al caso de Ecuador como un lawfare internacional. Bueno, le estaremos pegando más adelante este vínculo.